antes de resolver la integral, en este ejemplo, primero tenemos que acomodar la función. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la función está en el denominador de una fracción. Y para poder utilizar la fórmula de la integral de una función elevada a un exponente, la función tiene que estar en el numerador. Lo primero que voy a hacer es cambiar la raíz por un exponente en forma de fracción. Y nos quedaría así. Diferencial de x, 1 menos 3x elevado a la 1 medio. Sabemos que el índice de la raíz es 2, porque es una raíz cuadrada, y que todo el término que está dentro de la raíz está elevado a la 1. Por eso, el exponente aquí nos queda 1 medio. Ahora, ya que tengo mi término elevado a un exponente, vamos a pasar esta función al numerador, aplicando leyes de los exponentes. Entonces, si yo paso un término que se encuentra en el denominador de una fracción al numerador, el exponente cambia de signo. Así que nos quedaría 1 menos 3x elevado a la menos 1 medio. Este exponente cambia de signo cuando todo este término lo pasamos al numerador. Diferencial de x. Ahora sí, la integral ya está acomodada para que podamos aplicar esta fórmula. Bueno, lo primero que debemos hacer, no se nos olvide, es determinar cuánto vale la función u, esta u de la fórmula. Y en este caso es 1 menos 3x. Y n, que es el exponente, sería menos 1 medio. Entonces, u es 1 menos 3x. La diferencial de u nos daría lo siguiente. Derivada de 1 es 0. Y derivada de menos 3x, menos 3 diferencial de x. Si comparamos las diferenciales, la de la función con la que tengo en la integral, podemos observar que a la diferencial de la integral le falta este término, le falta el menos 3. Entonces, hay que agregárselo para poder aplicar la fórmula de integración. Nos quedaría entonces integral, sería 1 menos 3x a la menos 1 medio por, agregamos el menos 3 a la diferencial, menos 3 diferencial de x. Y para que no se altere mi integral, recuerden que tenemos que poner afuera de la integral el recíproco de este valor. Entonces tendríamos que poner aquí por menos 1/3. Bien, ahora sí, ya la integral está acomodada y completa, de tal manera que ya puedo utilizar la fórmula. Y la integral nos quedaría menos 1/3 por, y sería
que es 1 menos 3x elevado a la n más 1. Entonces, menos 1/2 más 1, nos quedaría aquí 1/2. Sobre n más 1. Entonces sería sobre 1/2. Aquí ya terminamos de integrar. Lo que nos falta ahora es acomodar nuestro resultado. Lo primero que voy a hacer es hacer la división de estos dos términos. Y entonces nos quedaría menos 1/3 por, y quedaría 1 menos 3x a la 1/2 sobre 1 sobre 1/2. Dividimos entre 1 esta cantidad para convertirla en fracción y que podamos hacer la división. Entonces quedaría menos 1/3 por, y multiplicamos extremo por extremo. Entonces 1 menos 3x a la 1/2 por 2 quedaría 2 por 1 menos 3x a la 1/2 sobre, y nos quedaría aquí medio por medio, 1 por 1. Después de la división ya podemos multiplicar las fracciones y nos quedarían menos por más es menos. 1 por 2 sería 2 por 1 menos 3x a la 1/2 sobre 3 por 1, 3. Y finalmente, este exponente que tiene forma de fracción, debemos convertirlo nuevamente en una raíz. Por lo tanto, el resultado sería el siguiente. Menos 2 raíz cuadrada de 1 menos 3x sobre 3 más la constante de integración. Este resultado también lo podemos escribir de la siguiente manera: menos 2/3 por la raíz de 1 menos 3x más c. Vamos a resolver otro ejemplo. Ahora vamos a integrar la función x raíz cuadrada de x cuadrada más 3 diferencial de x. Muy bien. Entonces, tengo aquí esta integral. Nosotros sabemos que puedo convertir la raíz en un exponente en forma de fracción para poder utilizar esta fórmula de integración. Y voy a hacerlo. Ahora, tengo esta x aquí y podemos pensar y decir, bueno, esta x, ¿qué voy a hacer con ella? Porque no está incluida aquí en la fórmula. Bueno, lo que vamos a hacer, o la recomendación que yo les doy en un caso como este, es, primero voy a transformar la función. Entonces me va a quedar x cuadrada más 3. Recuerden que aquí el exponente de todo el término que está dentro de la raíz es 1. Entonces quedaría elevado a la 1/2. 1, que es el exponente de todo este término,
y el 2, que es el índice de la raíz. Y fíjense bien, esta x la voy a pasar de este lado y la voy a poner junto con dx. De tal manera que nos va a quedar x de x. Yo recomiendo hacer esto siempre que vaya a integrar. Este término que parece no pertenecer a la función, acomodarlo con la diferencial. ¿Por qué? Fíjense muy bien. Entonces, si esto es la integral de u a la n, ¿cuánto vale u en este caso? Entonces, u para mí aquí vale x cuadrada más 3. Vamos a calcular su diferencial, como les había dicho en el ejemplo anterior. Es necesario e importante hacerlo antes de resolver la integral. Y bueno, acuérdense, hay que derivar este término. Entonces, derivada de x cuadrada me va a dar 2x y derivada de 3 es 0. Entonces es 2x y recuerden que al final se multiplica por dx. Ahora, vamos a comparar la diferencial de u, que es la diferencial de la función que quiero integrar, con la diferencial de la integral. ¿Y qué observamos? Que no son iguales. A la diferencial de la integral le hace falta este valor constante 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vimos que eso no nos impide resolver la integral. Si nos falta un valor constante, se lo puedo agregar y le ponemos el valor recíproco afuera para que no se altere la integral. Y miren, esta x, que era la que teníamos aquí, que la acomodé con la diferencial, efectivamente pertenece a la diferencial de la función que quiero integrar, que es esta. Entonces, vamos a acomodar. Y sería entonces integral, y nos quedaría x cuadrada más 3 a la 1/2 por, agregamos el 2 a la diferencial, 2x de x, y recuerden, si agregué este 2, tenemos que poner el recíproco afuera. Entonces pondríamos 1/2. Y ahora sí, ya podemos integrar. La diferencial de la integral corresponde con la función que quiero integrar. Y entonces nos quedaría 1/2 por, y aquí sería x cuadrada más 3. 1/2 es n más 1. 1/2 más 1 nos da entonces 3/2 sobre n más 1 sobre 3/2. Y finalmente lo que hace falta aquí es simplificar. Entonces, pues vamos a hacerlo. Sería entonces 1/2 por... Aquí el término x cuadrada más 3 elevado a la 3/2 lo voy a dividir entre 1 para que podamos dividir las dos fracciones. Entonces, a ver, lo voy a dejar un poquito más de espacio aquí. Entonces aquí teníamos 3/2. Entonces fíjense bien, este término lo voy a dividir entre la unidad para convertirlo en una fracción y poder hacer la división. Es extremo por extremo. Entonces x cuadrada más 3 a la 3/2 por 2, pues me va a quedar 2 por x cuadrada más 3 a la 3/2 sobre, y medio por medio, 1 por 3, 3. Después de hacer la división, ahora hay que multiplicar esas dos fracciones. Entonces, aquí vamos a multiplicar 1 por este término y 2 por este término. Entonces, yo aquí puedo hacer la multiplicación, pero directamente, antes de multiplicar,
para hacer más sencillo el proceso, ya me doy cuenta que este 2 va a quedar dividido entre este. Entonces, 2 entre 2 es 1. Y aquí quedaría entonces 1 por este término, que está elevado al exponente, va a quedar x cuadrada más 3 a la 3 medios sobre y 3, ¿no? Por último, tengo que este término convertirlo nuevamente a raíz. Otra vez el exponente fraccionario tiene que convertirse en raíz. Y entonces esto nos daría lo siguiente. Queda raíz cuadrada, porque aquí el denominador es cuadrado, de x cuadrada más 3 al cubo, sobre 3 más la constante de integración. En todas las fórmulas de integración que vamos a seguir viendo, es importante hacer este procedimiento antes de integrar.